El guardameta mexicano más grande de todos los tiempos, el arquero más extravagante que ha dado el balompié planetario, 3 copas del mundo defendiendo la camiseta tricolor. Y ese mismo individuo hundió emocionalmente a la actriz Daniela Castro, la figura más célebre de Televisa en su momento, justo cuando su propio padre permanecía en cautiverio con un rescate equivalente a $1 millón exigido por su cabeza. Te lo aseguro, esto no es casualidad. Esta noche descubrirás la cara sombría que esconde el Brody. ¿Qué hizo exactamente para que Daniela Castro tuviera que escapar y esfumarse para siempre? ¿Y qué les aplicaron a los plagiarios luego de cobrar el rescate por su padre? Un desenlace todavía más perturbador que la propia cifra millonaria. La realidad dolorosa detrás del cancerbero, que la prensa azteca idolatró por generaciones, y que ningún medio nacional se animó a revelar por completo hasta este momento. Pero antes necesitas comprender por qué ocurrió lo de aquella madrugada de febrero de 1999, por qué huyó la actriz, por qué secuestraron al padre, y qué contiene esa grabación que la familia Campos jamás dejó salir a la luz pública. Todo esto arranca en un origen concreto, un instante preciso donde el rumbo del Brody cambió para siempre. Y ese instante no ocurrió en Hong Kong, tampoco dentro de un mundial ni en ningún estadio del país. Sucedió en una vivienda modesta de muros blancos, a 3 cuadras del aeropuerto de Acapulco, donde un chiquillo bajito, delgado, con la piel curtida por el sol, pateaba piedras imaginando que eran balones de cuero. Corría el 15 de octubre de 1966, y aquel niño respondía al nombre de Jorge Francisco Campos Navarrete, el menor de 8 hermanos, el Benjamín de la familia, el muchacho que terminaría sosteniendo a todos los demás cuando la existencia empezara a cobrarle facturas. La primera, la segunda, la tercera. Antes de continuar, suscríbete a Famosos Destrozados para que no se te escape ninguna de estas historias. Acapulco durante la década de los 60 era una urbe dividida en 2 mitades. Por un lado estaba el glamour, las playas frecuentadas por estrellas de Hollywood, los yates anclados frente al Hotel Las Brisas, las instantáneas en blanco y negro de Frank Sinatra, John Wayne y Elizabeth Taylor brindando con margaritas en bares con vista al Océano Pacífico. Ese Acapulco jamás lo conoció el pequeño Campos. Su versión del puerto era completamente distinta, la del vecindario humilde detrás del aeropuerto, la de un centro deportivo lleno de polvo donde su padre, un tipo robusto, de manos ásperas y voz retumbante, impartía lecciones de fútbol a otros jóvenes del lugar desde las 6 de la mañana, y la de la cocina materna, donde se preparaba comida para 8 hijos con lo poco que había. Su padre se llamaba Álvaro Campos González, aunque nadie en Acapulco lo reconocía con ese nombre. Le decían ñoño, y ese apodo se respetaba en cada rincón del puerto, porque ñoño había sido el fundador de la Liga de Fútbol de Acapulco, el mismo que trasladaba las redes oxidadas hasta las canchas baldías, el que identificaba antes que cualquiera qué chiquillo descalzo tenía madera para llegar lejos. ñoño Campos reconocía ese talento, y a su hijo menor, al pequeño Jorge, lo observaba con una combinación de orgullo y temor. Porque desde los 7 años, el niño no jugaba como los demás. Era el más chaparro de la cuadra, el más flaco, el que aparentaba quebrarse en el primer contacto. Pero una vez dentro del arco, parado entre 2 piedras que hacían de postes, se transformaba por completo. Brincaba más alto que chavos que le llevaban 2 cabezas de estatura, detenía balones que ya nadie consideraba atajables, y cuando se aburría de cuidar la portería, salía disparado a anotar goles él mismo. A los 12 años Jorge ya alternaba entre ambas posiciones, y fue justo a esa edad cuando ocurrió algo dentro del clan Campos que el Brody nunca reveló ante los medios. Un episodio que marcaría para siempre su manera de vincularse con las mujeres. Ese capítulo lo abordaremos más adelante, porque todavía queda otro suceso relacionado con una prueba que tuvo con un club amateur llamado los Delfines Blancos de Acapulco. El muchacho era tan menudo que el técnico soltó una risotada apenas lo vio bajar de la camioneta. Le sugirió a ñoño que se regresara con el crío a casa, porque ahí no había cabida para pequeños de ese tamaño. ñoño clavó la mirada en el entrenador, esa mirada suya que en todo Acapulco imponía respeto, y únicamente le exigió una cosa, que lo observara atajar durante 10 minutos, solo 10 minutos. El entrenador guardó silencio. Esa misma tarde, el Brody disputó un encuentro completo. Detuvo 6 disparos que parecían imposibles, se lanzó desde el arco a anotar 2 tantos por cuenta propia, y al final, ese mismo hombre que se había burlado de él, le pidió a ñoño Campos que firmara los documentos, porque el chico se quedaba en el equipo. Ese día,
en aquella cancha llena de tierra suelta, arrancó todo. 3 años más tarde, Jorge Campos llegaba a las pruebas de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo acompañaba personalmente Ñoño, en un camión de segunda categoría, que iba desde Acapulco hasta la capital del país, cargando una sola maleta, 3 camisetas dobladas y un sobre de papel manila escondido bajo el asiento. Dentro de ese sobre había algo, un secreto que Ñoño Campos había guardado en silencio durante años y que debía entregar a un hombre dentro de las oficinas de Ciudad Universitaria, Miguel Mejía Barón. Lo que contenía ese sobre, y lo que Ñoño negoció aquel día para que su hijo menor entrara a los Pumas, es la primera pieza del rompecabezas que vas a comprender esta noche, porque Jorge Campos no llegó al club únicamente por su talento, llegó también por otra razón. Esa otra razón te la contaré más adelante, pero antes, hay algo todavía más relevante que debes escuchar. Cuando el camión de segunda clase arribó a la terminal de la Ciudad de México, eran las 5:15 de la madrugada del 14 de julio de 1987. Ñoño Campos cargó la maleta de su hijo sobre el hombro, sostuvo el sobre de papel manila bajo el brazo, y ambos subieron a un taxi rumbo a Ciudad Universitaria. Lo que sucedió esa mañana dentro de la oficina de Miguel Mejía Barón sigue siendo, hasta hoy, un misterio resguardado por la familia Campos. Mejía Barón era el director técnico de las Fuerzas Básicas de los Pumas, un hombre serio, reservado, de pocas palabras, que conocía a Ñoño Campos desde hacía más de 15 años. Aquella mañana de julio, Ñoño le entregó ese sobre el escritorio, y solo le dijo 2 cosas: que el muchacho sentado afuera de la oficina era su hijo menor, y que ese chico tenía algo que Mejía Barón iba a querer conocer, lo que había dentro del sobre. Ningún medio mexicano lo confirmó jamás, pero algo ocurrió esa misma tarde, porque 3 horas después, el joven Jorge Campos firmaba un contrato con las Fuerzas Básicas de los Pumas de la Universidad Nacional, sin pruebas previas, sin los entrenamientos de selección ni las evaluaciones físicas que cualquier otro chico del país tenía que superar. Regresaremos a ese sobre más adelante, porque lo que contenía, y lo que Mejía Barón hizo con esa información durante los 10 años siguientes, es una de las piezas que conecta la caída del Brody con el secuestro de su propio padre. Pero no nos adelantemos. El 29 de marzo de 1987, con 17 años recién cumplidos, Jorge Campos se convirtió en el futbolista más joven en debutar con los Pumas en toda la historia del club, una marca que se mantuvo durante 30 años. Y ese debut tuvo algo curioso, algo que solo el espectador atento del fútbol mexicano de aquella época puede recordar. El joven Campos no debutó como portero, sino como delantero, porque en la meta de los Pumas había un hombre que ya era leyenda, un guardameta más alto, más robusto, más experimentado: Adolfo Ríos, el dueño absoluto del arco universitario. Y Jorge Campos, bajito, delgado, recién llegado del puerto de Acapulco, sabía que ese puesto le quedaba lejos durante años, pero el muchacho era tan terco como su padre, como aquel Ñoño Campos que cargaba redes oxidadas en canchas baldías, y le pidió al entrenador algo que en ese entonces nadie solicitaba: que lo dejara jugar de delantero hasta que se liberara el lugar en la portería. El entrenador soltó la misma carcajada que había soltado el técnico de los Delfines Blancos en Acapulco 10 años antes, y le dijo que lo iba a probar. El muchacho anotó 14 goles en su primera temporada, compitiendo por el título de máximo anotador de la Primera División Mexicana siendo portero suplente, el más chaparro del campo, el más flaco, el chico de Acapulco que nadie conocía. A los 21 años, en 1991, Adolfo Ríos abandonó los Pumas rumbo al Veracruz. La portería quedó vacante, y el Brody se instaló ahí para nunca más salir. Ese mismo año, los Pumas conquistaron el campeonato de la Primera División Mexicana con un gol de oro de Ricardo Tuca Ferretti en la final frente al América, con el Brody bajo los 3 postes y la afición universitaria coreando su apellido desde las tribunas del Estadio Olímpico. Tenía 24 años cuando le colocaron por primera vez la camiseta verde de la selección nacional. Era el 20 de noviembre de 1991. Un partido amistoso contra Uruguay que terminó 1-1, y a partir de esa noche, el Brody permaneció dentro del arco del tricolor durante los siguientes 13 años. 2 años después, en 1993, ocurrió algo que transformó la vida del chico de Acapulco para siempre. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, la institución que cada año elige al mejor arquero del planeta, lo nombró tercero en el mundo, únicamente por detrás del danés Peter Schmeichel,
y del argentino Sergio Goycochea, y por delante de todos los demás. Por delante de los porteros italianos y de los brasileños, adelante de los franceses, los españoles, los alemanes, superior a un joven llamado Gianluigi Buffon, que apenas empezaba su carrera, y a un chico de Madrid llamado Iker Casillas, que todavía competía en categorías inferiores. Tercero en el planeta, el primer mexicano en lograrlo, y el único hasta el día de hoy. Pero esa fama también le trajo otra cosa. Le trajo a una mujer, alta, morena, de mirada penetrante, la actriz más reconocida de Televisa en aquellos años, seguida por la prensa rosa a cada paso, con telenovelas que paralizaban al país entero los martes por la noche en horario familiar. Se llamaba Daniela Castro, y la noche en que Jorge Campos la conoció, dentro de un evento privado de Televisa en la colonia Polanco de la Ciudad de México, la existencia del Brody dejó de pertenecerle al fútbol y comenzó a pertenecerle a otra cosa. Algo más sombrío, más posesivo, una herida que Ñoño Campos había sembrado dentro de su hijo menor, cuando éste apenas tenía 12 años, allá en el barrio detrás del aeropuerto de Acapulco. Lo que hizo el Brody durante los 18 meses siguientes al lado de Daniela Castro, lo que sucedió dentro de esa relación, y el verdadero motivo por el cual la actriz terminó devolviendo el anillo de compromiso en plena calle, es lo que entenderás ahora mismo. Antes de seguir, si esta historia te está atrapando, dale like y suscríbete a Famosos Destrozados. Así seguimos destapando lo que muy pocos se atreven a contar. El romance entre Jorge Campos y Daniela Castro comenzó tal como arrancan todos los romances peligrosos, con una sonrisa de apariencia inocente, flores enviadas al camerino, llamadas a las 3 de la madrugada donde el joven de Acapulco confesaba que no podía dormir pensando en ella, obsequios costosos entregados por mensajería privada y una intensidad que la actriz, acostumbrada a galanes de telenovela, jamás había presenciado en un hombre de carne y hueso. Daniela Castro tenía 24 años en ese entonces, terminando de grabar una de sus primeras telenovelas estelares en Televisa San Ángel, la nueva apuesta de la empresa, la heredera natural de las grandes damas del melodrama mexicano. Y el Brody, recién nombrado tercer mejor portero del mundo, era el galán que toda la prensa rosa quería emparejarle. Los primeros meses fueron una postal de revistas, escapadas a Acapulco entre grabaciones, cenas en restaurantes carísimos de la capital, fotografías que la familia Castro guardaba con orgullo en los álbumes familiares, sonrisas, besos frente a las cámaras, anuncios pomposos en la sección de espectáculos. Y un día de 1994, tras menos de un año de noviazgo, Jorge Campos le entregó a Daniela Castro un anillo de compromiso con un diamante que la actriz no se retiró del dedo durante los meses siguientes. Las dos familias empezaron a conversar sobre el enlace. La madre de Daniela se reunió con la madre de Jorge en una comida formal en el restaurante La Hacienda de los Morales. Se planeó una boda discreta, una iglesia en la colonia Roma, una luna de miel en Europa. Todo marchaba bien de cara al resto del mundo. Pero dentro de la relación ocurría otra cosa. Algo que la familia Castro comenzó a notar desde los primeros meses. Un patrón que la madre de Daniela, doña Kate Trillo, comentaba en voz baja con su esposo, el actor Eric del Castillo. Una conducta que las hermanas de la actriz empezaron a temer cada vez que el Brody pasaba a recogerla por la casa familiar. Jorge Campos llamaba a Daniela 8 veces al día, 10 veces al día, 12 veces al día. Le exigía saber en dónde se encontraba a cada hora, con quién comía, con quién grababa, a qué hora regresaba al hotel, cuántos compañeros de reparto eran hombres, cuántas escenas tenía con galanes de telenovela, cuántos besos de ficción se daban frente a cámara. Y cuando Daniela volvía de provincia después de grabar capítulos en locaciones lejanas, el Brody la esperaba con preguntas, una tras otra, sin tregua, sin dejarla desempacar ni bañarse. Tampoco la dejaba dormir. Durante los primeros meses, Daniela Castro creyó que aquello era amor. Después de un año, comenzó a sospechar que se trataba de otra cosa. Y una madrugada del verano de 1994, dentro de un cuarto de hotel del centro de la Ciudad de México, la actriz comprendió al fin lo que estaba viviendo. Lo entendió a las 4:30 de la mañana, y lo que el Brody le hizo a Daniela Castro durante esas horas es la primera verdad repugnante que vas a conocer esta noche. Porque mientras la prensa mexicana fotografiaba a la pareja perfecta saliendo de eventos públicos, mientras Televisa preparaba la portada de la revista TV y Novelas con una foto de ambos abrazados en Acapulco, mientras Ñoño Campos ya compraba el traje que usaría en la boda de su hijo menor, dentro de esa habitación de hotel, sin nadie que observara,
Sin testigos, sin cámaras, sin paparazzi, sin escoltas. El portero más extravagante del fútbol mundial, el tercer mejor del planeta, por encima de Buffon y de Casillas, se convertía en otro hombre. Una versión que la prensa mexicana jamás vio. Una faceta que ni siquiera Ñoño Campos quiso aceptar cuando su hijo se la confesó años más tarde. Durante 14 horas seguidas, sin descanso, sin pausas para beber agua o comer, interrogó a Daniela Castro sobre cada compañero de elenco, sobre cada llamada de su agenda, sobre cada hombre con quien hubiera cruzado palabra en los últimos 3 meses, sobre las escenas de besos grabadas, los cumplidos recibidos, las miradas percibidas. La encerró en la habitación, le quitó el celular, exigió que respondiera con detalles, le pidió pruebas que ella no podía ofrecer, la acusó de cosas que la actriz jamás había hecho, elevó la voz hasta hacerla temblar, le rasgó un vestido a la mitad cuando ella intentó salir del cuarto. Y a las 4:30 de la madrugada, después de 14 horas atrapada junto a un hombre que ya no se parecía al galán que la había enamorado, Daniela Castro hizo lo único que le quedaba por hacer. Se quitó el anillo de compromiso del dedo, lo dejó sobre la mesa y salió descalza del cuarto de hotel. Caminó por el pasillo en silencio, bajó las escaleras hasta el vestíbulo, pidió un taxi al portero nocturno y nunca más volvió a hablar con Jorge Campos en privado. Al día siguiente, la prensa rosa publicó que la pareja había decidido tomarse un tiempo. Televisa retiró la portada planeada de TV y Novelas. La madre de Daniela canceló los preparativos de la boda con una llamada de 3 minutos. Y Daniela Castro, durante la década posterior, jamás concedió una sola entrevista sobre los meses que pasó junto al Brody. Esa noche en el hotel, esos detalles, ese anillo abandonado sobre la mesa, son la verdad repugnante que ningún medio mexicano se animó a contar durante 3 décadas. Pero esto era apenas el comienzo, porque mientras Daniela Castro lloraba aquella madrugada de 1994 dentro del taxi que la llevaba a casa, ya se gestaba una historia que 5 años más tarde estallaría en la cara del Brody con una llamada telefónica recibida en un hotel de Hong Kong a las 4:22 de la madrugada del 18 de febrero de 1999. Una llamada que cambió la vida de Jorge Campos para siempre. Lo que sucedió después de esa llamada, lo que la policía mexicana hizo durante las 48 horas siguientes en el puerto de Acapulco, y la verdad política enterrada detrás del rescate de Ñoño Campos, es lo que vas a comprender ahora. Pero antes hay un detalle del año 1994 que necesitas escuchar, porque mientras el Brody destrozaba el compromiso con Daniela Castro dentro de aquel hotel, ocurría otra cosa simultáneamente dentro de la familia Campos en Acapulco, algo que Ñoño llevaba ocultando durante años. En el centro deportivo que Ñoño Campos administraba a 3 cuadras del aeropuerto del puerto, sucedían cosas que muy pocas personas en Acapulco se atrevían a mencionar en voz alta. Llegaban hombres en camionetas oscuras a horas de la madrugada, algunos con maletín, otros con sobres parecidos al que Ñoño había llevado bajo el brazo aquella mañana de 1987 a las oficinas de Miguel Mejía Barón. Hombres que entraban al despacho privado de Ñoño, permanecían 20 minutos, salían sin pronunciar palabra y jamás volvían a aparecer por ahí. La madre de Jorge, doña Adelina, lo sabía y guardaba silencio. Los 7 hermanos del Brody también lo sabían y también callaban. Acapulco entero, hacia el final de los años 80, se había acostumbrado a no cuestionar de más, porque el puerto se estaba transformando. Las playas seguían repletas de turistas, pero detrás de los hoteles, en los cerros que bordean la bahía, en las colonias que ningún folleto turístico mostraba, comenzaba a crecer algo que una década después convertiría al puerto en una de las ciudades más violentas del planeta. Ñoño Campos, sin que la prensa mexicana lo confirmara jamás públicamente, conocía a algunos de los hombres detrás de esa transformación. Lo que esos hombres le exigieron a Ñoño durante los años 90, lo que él se negó a entregarles, y la verdadera razón por la cual, 5 años después de que Daniela Castro huyera del compromiso, 8 sujetos armados hasta los dientes lo interceptaron a las 11:30 de la mañana de un miércoles de febrero, a la salida del propio centro deportivo del puerto, y lo subieron a una camioneta blanca sin placas, es la segunda verdad que vas a comprender esta noche. Pero antes de llegar a esa mañana de febrero, hay un puente que debes cruzar. Un puente construido con 5 años de gloria deportiva. 5 años en los que el Brody se transformó en el portero más reconocido del planeta. Conquistó el corazón de la afición estadounidense, de los argentinos, de los brasileños, de los europeos, y se casó de forma simbólica con la fama mundial.
5 años en los que, sin que la prensa mexicana lo notara, la sombra de lo que Ñoño Campos escondía en silencio en Acapulco seguía creciendo detrás de él. Lo que quedó de aquella relación entre el Brody y Daniela Castro fueron 3 cosas: un anillo abandonado sobre una mesa de hotel, una serie de fotografías que la familia Castro mandó destruir 2 semanas después de la ruptura, y un silencio absoluto que se prolongó durante 10 años completos. Daniela Castro nunca habló del tema. La familia Castro nunca habló del tema. La prensa rosa especuló durante semanas y después lo olvidó. Y el Brody, el arquero más extravagante del fútbol mundial, abandonó el cuarto de hotel, tomó un vuelo a Acapulco a la mañana siguiente y continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Algo dentro de él ya estaba roto, algo que ni la fama mundial, ni los récords, ni los mundiales por venir lograrían reparar después, algo que él mismo no comprendía y que repetiría una y otra vez durante las 3 décadas siguientes con cada mujer que se cruzara en su camino. A los pocos meses de la separación con Daniela, apareció en la vida del Brody otra actriz mexicana llamada Marcela Peset, una mujer hermosa, alta, sonriente, que la prensa fotografió junto al portero del Tri en eventos públicos. La relación duró menos de medio año, y cuando terminó, lo único que el Brody le entregó a Marcela Peset como despedida fue un automóvil, uno de los más costosos que tenía estacionado en su casa de Acapulco. Las versiones de la época cuentan que ella se quedó con el vehículo y nunca más respondió las llamadas del Brody. Lo que sucedió dentro de esa relación, por qué le regaló el auto y qué hizo el Brody durante esos 5 meses junto a Marcela Peset, nunca se contó tampoco, pero la familia Peset entendió y guardó silencio, tal como lo guardó la familia Castro, tal como lo guardó Acapulco entero, porque el Brody era el ídolo, y a los ídolos del México de los años 90 nadie se atrevía a tocarlos. Mientras 2 familias mantenían ese silencio, la carrera deportiva de Jorge Campos alcanzaba la cima del mundo. El verano de 1994 lo recibió con la Copa del Mundo de Estados Unidos. El Brody fue titular indiscutible del Tri en los 4 partidos que México disputó, frente a Noruega, frente a Italia, ante Irlanda y contra Bulgaria en los octavos de final, donde la selección mexicana cayó eliminada por penales en el estadio Giants Stadium de Nueva Jersey. Pero lo que la afición mexicana recuerda de ese mundial son los uniformes del Brody, camisetas de color verde fosforescente, naranja eléctrico, rojo encendido, con estampados geométricos diseñados por él mismo, con patrones que parecían sacados de un cómic de los años 80. La marca Umbro le permitió diseñar sus propios uniformes para ese mundial, y el Brody se convirtió de la noche a la mañana en el portero más reconocible del planeta. Los niños del mundo entero quisieron imitarlo. Las niñas mexicanas pegaban sus pósters en las paredes de sus recámaras. Los aficionados estadounidenses llenaban los estadios solo para verlo atajar. Y la marca Nike, 2 años después, lo convirtió en protagonista de uno de los comerciales más vistos de la historia del fútbol, titulado El bien contra el mal, donde el Brody atajaba junto a Ronaldo, Paolo Maldini, Eric Cantona, Luis Figo y Patrick Kluivert dentro de un coliseo romano ficticio. Así, el 21 de marzo de 1996, jugando ya para el Atlante, el Brody hizo algo que nadie en el fútbol mexicano había hecho antes. Comenzó el partido contra el Cruz Azul como portero, su equipo perdía, y en el minuto 70 el entrenador Javier Aguirre tomó una decisión arriesgada. Sacó a un jugador de campo, metió a otro guardameta al arco y mandó al Brody hacia adelante como delantero. A los pocos minutos, dentro del área rival, el Brody saltó por encima de un defensa y conectó una chilena de espaldas que se metió en el ángulo izquierdo. Un gol de bicicleta de un portero, en el Estadio Azul de la capital mexicana. Esa noche se convirtió en leyenda. Ese mismo año, en 1996, el Galaxy de Los Ángeles lo fichó como la primera gran estrella extranjera de la Major League Soccer. Llegó a Estados Unidos con sus uniformes coloridos, con sus chilenas de delantero, con sus salidas suicidas hasta la mitad del campo, y con su sonrisa eterna, llenó estadios de costa a costa. Apareció en programas de televisión nacional estadounidense. Salió en portadas de revistas que el Brody jamás había imaginado pisar. Allá en Acapulco, Ñoño Campos lo observaba todo desde la sala de la casa familiar, con una mezcla de orgullo y de algo más. Algo que doña Adelina, su esposa, también comenzó a percibir. Porque desde 1994, desde que el Brody se convirtió en estrella mundial, las visitas al centro deportivo de Ñoño Campos en Acapulco se habían multiplicado.
Las camionetas oscuras llegaban con más frecuencia. Los sobres entregados a Ñoño habían dejado de ser ocasionales, y los hombres que pasaban por ese despacho del puerto eran cada vez más serios, más jóvenes, más armados. Doña Adelina le dijo a Ñoño una noche de 1997 que ya no quería ver más a esos hombres dentro del centro deportivo, que su hijo menor era ahora una figura pública del país entero, y que cualquier cosa que sucediera dentro de aquellas oficinas los iba a afectar a todos. Ñoño Campos solo le contestó dos palabras que doña Adelina recordó hasta el día de su muerte. Ya estoy comprometido. Y siguió recibiendo a los hombres de las camionetas. Durante los siguientes 2 años, en diciembre de 1997, jugando ya para el Cruz Azul, el Brody ganó el campeonato de invierno mexicano en la final contra el León, con un gol de oro desde el punto penal anotado por Carlos Hermosillo en tiempo extra. Ese fue el segundo título de liga del Brody en su carrera, y el último que ganaría en su tierra. Para 1998, el Brody ya era una estrella global. Disputó la Copa del Mundo de Francia, compartió cancha con los grandes porteros del momento. La FIFA, ese año, vetó sus uniformes coloridos y le exigió usar el número 1 tradicional con un diseño sobrio. El Brody obedeció, pero ya era demasiado tarde. El impacto estético en el fútbol mundial ya estaba hecho. Los porteros del resto del planeta llevaban 3 años copiándolo en silencio. A finales de enero de 1999, el Brody recibió una llamada del entrenador del tricolor. Lo convocaban para un torneo amistoso en Hong Kong, la Copa Carlsberg, un evento de pretemporada con equipos asiáticos donde la selección mexicana iba a probar a varios jugadores rumbo a la Copa Confederaciones que se disputaría en julio en el Estadio Azteca. El Brody armó la maleta el 7 de febrero, se despidió de su madre, doña Adelina, por teléfono, le pidió a su padre Ñoño que cuidara la casa de Acapulco mientras él estaba de viaje, y se marchó al aeropuerto de la Ciudad de México con el equipo del Tri rumbo a Asia. Era el último día normal que viviría durante la década siguiente. Porque el 7 de febrero de 1999, mientras el Brody abordaba el avión rumbo a Hong Kong, allá en el puerto de Acapulco, se acababan de celebrar las elecciones para gobernador del estado de Guerrero. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez Cisneros, había ganado los comicios con un margen estrecho. Su campaña había contado con el respaldo público de varias figuras del puerto, empresarios, hoteleros, comerciantes, y también con el apoyo silencioso de la familia Campos. Ñoño Campos, fundador de la Liga de Fútbol del Puerto, había declarado en una entrevista de radio local, apenas 2 semanas antes de la elección, que su voto y el de toda su familia respaldaban al candidato del PRI. Esa declaración, esas palabras pronunciadas en una radio modesta de Acapulco, tendrían consecuencias terribles 10 días después, porque el miércoles 17 de febrero de 1999, a las 11:30 de la mañana exactamente, Ñoño Campos salió de su casa en la colonia Progreso, rumbo al centro deportivo donde trabajaba. Conducía su camioneta blanca como cualquier otro día, llevaba puesta una camisa azul de manga corta, e iba a llegar tarde al entrenamiento de los chicos de la categoría infantil. A 300 metros de su casa, en un cruce silencioso de calles del barrio, 8 hombres armados con rifles de asalto le cerraron el paso con 2 camionetas sin placas. Lo bajaron del vehículo a empujones, lo subieron al asiento trasero de la camioneta más grande y arrancaron rumbo a las colinas que rodean el puerto de Acapulco. Doña Adelina recibió la noticia 20 minutos después. Un vecino había presenciado todo desde la ventana de su casa y llamó a la familia Campos por teléfono. La madre del Brody se desmayó en la cocina. A las 4:22 de la madrugada del jueves 18 de febrero, en un hotel del distrito Wan Chai de Hong Kong, el celular de Jorge Campos sonó una y otra vez hasta que el Brody, todavía adormilado por el cambio de horario, alcanzó el aparato. Era su hermano Manuel llamando desde Acapulco, y lo que su hermano le confesó en los siguientes 47 segundos cambió la vida del Brody para siempre. Le dijo que 8 hombres armados se habían llevado a su padre, que exigían $1 millón por su liberación, que tenía 24 horas para reunir el dinero y que regresara a México de inmediato. El Brody soltó el teléfono, se sentó en la orilla de la cama y se quedó mirando la pared del cuarto durante 12 minutos completos, sin moverse, sin parpadear, casi sin respirar. Después se vistió, bajó al vestíbulo del hotel, le avisó al técnico del Tri que tenía una emergencia familiar, pidió un taxi al aeropuerto y tomó el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México.
con escala en Tokio y Los Ángeles. Llegó a Acapulco 32 horas después. Encontró a su madre, doña Adelina, sentada en la sala de la casa familiar con un rosario entre las manos, a sus 7 hermanos repartidos por la vivienda, primos, tíos, amigos, el caos completo. Había algo más sobre la mesa del comedor, una grabación de audio. Los secuestradores la habían enviado por mensajería privada 12 horas antes, una cinta común de cassette con la palabra Campos escrita a mano sobre la etiqueta blanca. Dentro de esa cinta estaba la voz de Ñoño Campos, una voz quebrada, suplicante, una voz que el Brody jamás había escuchado en sus 32 años de vida. Lo que se escucha dentro de esa cinta, lo que su padre le dijo durante esos minutos, y el detalle que la familia Campos ocultó de esa grabación durante las 2 décadas siguientes, es la verdad que vas a conocer ahora mismo, porque dentro de esa cinta, junto a la voz del padre del Brody pidiendo que pagaran el rescate, se escuchaba otra voz de fondo, una voz masculina, gruesa, con acento del puerto de Acapulco, pronunciando una sola frase antes de que la grabación se cortara abruptamente. Esa frase, esa única oración de 5 palabras dicha al fondo de la grabación, fue lo que provocó que el Brody, durante las 72 horas siguientes, dejara de creer que el secuestro de su padre era un plagio común. Empezó a entender que se trataba de otra cosa, algo más oscuro, más profundo, conectado con los hombres de las camionetas que habían estado entrando al centro deportivo de Ñoño durante los últimos años. Lo que el Brody hizo en esas 72 horas, las llamadas que realizó, las personas que buscó, los favores que solicitó y la decisión que tomó una madrugada de febrero, es la verdad que ningún medio mexicano se atrevió a contar durante 26 años. Pero antes de llegar a esa decisión hay algo que debes comprender sobre el rescate, sobre lo que ocurrió después, y sobre lo que la policía mexicana hizo durante las semanas siguientes con los hombres que habían secuestrado a Ñoño Campos. Porque la verdad repugnante de lo que sucedió dentro de las cárceles de Acapulco tras el rescate es todavía más macabra que el $1.000.000 que exigieron los captores. El rescate de Ñoño Campos se extendió durante 6 días completos, desde el miércoles 17 de febrero hasta el martes 23 de febrero de 1999. 6 días en los que el Brody, encerrado dentro de la casa familiar de Acapulco, negoció directamente con los secuestradores a través de un teléfono fijo conectado las 24 horas. Los hombres del otro lado de la línea fueron reduciendo sus exigencias poco a poco. De 1 millón bajaron a 750,000, de 750,000 pasaron a 500,000, y finalmente, la noche del lunes 22 de febrero, aceptaron una cifra que la familia Campos había logrado reunir entre todos los hermanos del Brody, los compañeros de la selección y un préstamo personal del propio presidente del Cruz Azul, $200,000, apenas una quinta parte de lo que originalmente exigían. El martes 23 de febrero, a las 8:30 de la mañana, Ñoño Campos apareció caminando solo hasta un puesto policial al noroeste del puerto de Acapulco. Vestía la misma camisa azul de manga corta que llevaba el día del secuestro, tenía el tobillo derecho inflamado, caminaba con dificultad, pero estaba con vida. Los médicos lo revisaron y le diagnosticaron un esguince severo, fatiga extrema, deshidratación y trauma psicológico moderado, pero ningún golpe visible, ningún rasguño profundo, ningún hueso fracturado. A Ñoño Campos, los secuestradores lo habían tratado relativamente bien durante esos 6 días. Pero a los hombres que la policía detuvo 2 semanas después, a esos, la policía les aplicó algo muy distinto. El 3 de marzo de 1999, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, bajo el mando del procurador Javier Vega Menegos, detuvo a 4 hombres acusados de participar en el secuestro de Ñoño Campos. Los 4 tenían antecedentes penales en Acapulco, vivían en colonias cercanas al puerto, y fueron presentados ante los medios esposados, golpeados, con el rostro hinchado. Pero 6 meses después, salió algo a la luz, algo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, presidida por un hombre llamado Juan Alarcón Hernández, decidió investigar en secreto durante el verano de 1999. Lo que esa comisión encontró, lo que documentó en una recomendación oficial enviada al procurador Vega Menegos el 15 de septiembre de aquel año, es la verdad repugnante que ningún medio nacional mexicano se atrevió a publicar en su momento. La comisión documentó, con fotografías, expedientes médicos y testimonios de familiares, que los 4 hombres detenidos por el secuestro de Ñoño Campos habían sido torturados durante varias noches dentro de un cuarto clandestino de la Policía Judicial Estatal. Los habían colgado de los brazos durante horas,
Los habían golpeado con bolsas plásticas llenas de agua para no dejar marcas visibles. Les habían aplicado descargas eléctricas en los testículos. Les sumergieron la cabeza en cubetas de agua hasta el límite de la asfixia. Les rompieron los dientes a culatazos. Y a uno de ellos, un hombre llamado Saúl, le quebraron ambas rótulas a martillazos para que confesara los nombres de otros cómplices. La comisión documentó algo todavía más grave. La policía estatal había allanado, durante las noches del 25 y 26 de febrero, sin órdenes judiciales y sin presencia del Ministerio Público, 4 viviendas distintas en colonias del puerto, donde supuestamente vivían cómplices del secuestro. En esos allanamientos golpearon a mujeres embarazadas, amenazaron a menores de edad, destruyeron propiedad privada y robaron dinero en efectivo de las casas. Todo eso para dar con los 4 hombres finalmente detenidos, todo bajo las órdenes directas del procurador Javier Vega Menegos, quien respondía ante el gobernador del estado, el recién electo René Juárez Cisneros, candidato del Partido Revolucionario Institucional, el mismo político al que la familia Campos había respaldado públicamente apenas 10 días antes de que Ñoño fuera secuestrado. La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, con 72 páginas de pruebas, las fotografías de los hombres torturados y los testimonios de las mujeres golpeadas, llegó al despacho del procurador Vega Menegos el 15 de septiembre de 1999 y nunca salió de ahí. Ningún periódico nacional la publicó, ningún noticiero de televisión la mencionó. Los programas de radio del puerto tampoco se atrevieron a leerla en voz alta. La comisión emitió la recomendación, el procurador la recibió, y el caso se cerró oficialmente, sin mayores consecuencias para ningún policía estatal de Guerrero. Los 4 hombres torturados fueron sentenciados con expedientes que la propia comisión consideraba inservibles como prueba. Allá en Acapulco, la familia Campos, la misma que había recuperado a Ñoño con vida, que había pagado $200,000 de su propio bolsillo tras 6 días eternos de incertidumbre, decidió guardar silencio sobre el método que las autoridades estatales habían utilizado para dar con los secuestradores. No protestó, no exigió explicaciones, no investigó más. Porque Ñoño Campos, fundador de la Liga de Fútbol de Acapulco, padre del portero más reconocido del país, hombre cercano al gobernador electo del estado, sabía perfectamente quiénes eran los hombres que la policía había torturado. Y sabía también algo más. Sabía quién había ordenado su secuestro. Sabía quién, dentro del propio puerto de Acapulco, dentro de las propias relaciones que Ñoño mantenía con los hombres de las camionetas oscuras durante los últimos años, había dado la orden de levantarlo aquel miércoles 17 de febrero a las 11:30 de la mañana. Lo sabía, y jamás lo dijo en voz alta. Pero dentro de esa cinta de cassette, la misma que el Brody encontró sobre la mesa del comedor al llegar a Acapulco desde Hong Kong, junto a la voz quebrada de su padre suplicando que pagaran, se escuchaba esa frase al fondo, esa oración de 5 palabras pronunciada con acento del puerto. Y esa frase, el Brody la reconoció. La reconoció porque pertenecía a un hombre que había visto entrar al centro deportivo de su padre durante años, un hombre con el que Ñoño se había sentado a conversar en múltiples ocasiones. Un hombre cuyo nombre la familia Campos jamás pronunció en voz alta dentro de aquella casa de la colonia Progreso durante las 2 décadas siguientes. El Brody nunca presentó esa cinta como prueba, jamás se la entregó a la Procuraduría y no habló del tema con ningún periodista. La guardó dentro de una caja de zapatos, encima del closet de su recámara, durante 22 años. Y allá, dentro de ese closet, junto a esa cinta, esperaba otra historia. La de lo que el Brody hizo después del rescate de su padre, cómo 5 años más tarde la Federación Mexicana de Fútbol le cerró las puertas en silencio, y cómo el portero más reconocido del fútbol mexicano, el tercer mejor del mundo en 1993, el ídolo de los uniformes coloridos, terminó solo dentro de un departamento rentado en una ciudad extranjera, sin selección y sin el puesto de director técnico del Tri, que durante años creyó que le correspondía. ¿Por qué un hombre que lo tuvo todo terminó sin nada? Eso lo entenderás ahora mismo. Si conoces a un hombre así, un padre, un tío de la familia, tu hermano mayor, un compadre, si conoces a alguien que carga uno de esos silencios y que nunca te lo ha querido contar, compártele este video esta noche, porque tal vez sea la única manera de que finalmente te lo cuente. Y suscríbete a Famosos Destrozados si quieres que sigamos revelando las historias que nadie en este país se ha atrevido a contar. Hasta la próxima.